Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. É uma enorme satisfação, uma grande honra tê-los aqui, neste evento, nesta noite. Há 6 anos, nós criávamos o IRE, o Instituto para a Reforma das Relações de Estado e Empresa, que aqueles que aqui estão, tantos amigos e amigas, se acostumaram a ver produzindo eventos, livros, projetos, diálogo com a sociedade e, a partir da sociedade, com governos, com pessoas políticas, figuras políticas brasileiras de quaisquer enfatizo, orientações ideológicas. E assistiram o IRE, para além das nossas melhores expectativas, ocupar um espaço nesse ambiente de trabalho de organizações não governamentais, no seu diálogo com o governo, sobretudo para refletir as relações entre Estado e empresa. O resultado, como eu disse, estava para além da nossa imaginação e também estava para além da nossa imaginação criar um capítulo do IRE, um braço do IRE, que trabalhasse com as mesmas questões no âmbito latino-americano. Mas o bom sucesso do IRE nos provocou uma benfazeja ambição. Ampliou as nossas ambições e nós começamos de fato a refletir que não haveria motivos, ao contrário, seria muito proveitoso que nós pudéssemos ampliar o diálogo para pensar política para a América Latina, para conversar no âmbito dos países latino-americanos e procurar consensos com os nossos irmãos latino-americanos. Que nós começássemos a entender os seus problemas e lhes apresentar os nossos problemas para procurar soluções comuns. Foi então, num diálogo com meu irmão Rafael Valim, com meu irmão Juliano Medeiros, que nós pensamos na criação do CELAD, no Centro de Estudos Latino-Americanos para a Defesa da Democracia, para a Democracia. É evidente que o passado recente do Brasil e de tantos outros países latino-americanos avançou a nossa perspectiva, a nossa vontade de produzir, a partir do IRE, uma organização, como eu disse, um capítulo do IRE, que trabalhasse a defesa da democracia naquilo que nos parecia mais essencial. Nós assistimos no Brasil, no contexto da Operação Lava Jato, um manejo daquilo que nós convencionamos chamar de lawfare como um instrumento de ataque à democracia. Uma técnica, um conjunto de técnicas de utilização do direito como forma de combate. Nós assistimos no Brasil a politização da justiça e do sistema de justiça. Nós assistimos os resultados nefastos da politização da justiça e do sistema de justiça. E nós sofremos, e aqui posso dizer, sofremos de mãos dadas com essa politização e ainda sofremos com ela. Porque o que eu costumo chamar, vocês também, de lavajatismo e as suas consequências ainda estão presentes entre nós. Os métodos, os instrumentos e, sobretudo, as consequências. As nefastas consequências políticas, econômicas e de esgarçamento do tecido social. É bem por isso que o primeiro ato do CELAD, que será, e aqui eu peço uma salva de palmas, presidido pelo professor Rafael Valim, o primeiro ato do CELAD será a criação de um observatório de lawfare. O professor Rafael, na sua fala, irá explicar melhor no que consiste o observatório, como ele funcionará, as suas regras basilares, mas a finalidade é, de maneira isenta, de maneira imparcial, receber a notícia daquilo que pareçam ser casos de lawfare, em quaisquer lugares do mundo, sobretudo na América Latina, e distribuir essas notícias, a apresentação desses casos, para os juristas que irão compor um conselho do Observatório de Justiça, para que eles, então, do alto do seu grau, relatem os casos e analisem os casos, emitindo um parecer.
parecer este que será enviado a organismos internacionais, a exemplo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a qual o IRI já celebrou um convênio. A ideia, basicamente, é dar notícia, é alardear ataques contra a democracia no Brasil, em quaisquer países latino-americanos, no mundo, onde quer que aconteça, porque a democracia, e sem a democracia é um fim em si mesmo. E sem a democracia nós não estaríamos aqui agora. Eu não poderia dizer o que eu pretendo e estou dizendo nesse momento, não teria queridos amigos aqui, e nós não teríamos feito o combate contra o autoritarismo que nós fizemos nos últimos 6 anos. Portanto, é com enorme alegria, que eu dou por aberta essa cerimônia, que contará com a fala do professor Valim, que contará, e aqui peço mais uma vez uma salva de palmas, e desta vez ao ex-presidente do Equador, Dr. Rafael Correa, que está aqui conosco. Para que ele apresente o seu caso a esta esse seleto grupo que nos brinda com sua presença nesta noite. E depois da fala do professor Rafael, e antes da fala do presidente Rafael, nós vamos ouvir também o primeiro membro. Outros tantos serão convidados. Já dou um spoiler, que o professor Lênio Streck aqui será convidado. Dr. Nélio Machado está aqui, será convidado. Tantos outros grandes juristas brasileiros. Vocês sabem que nessa plateia tem grandes juristas brasileiros. Todos aqui serão convidados para compor o Conselho do IRI, brasileiros e estrangeiros. Será um grande conselho, né? E o primeiro a falar pelo Conselho será o primeiro membro do Conselho, Dom Julio Ortiz, grande advogado colombiano, advogado do presidente Petro, e figura a quem eu também peço uma salva de palmas por sua presença aqui. Faço questão de notar também, o Rafael vai falar de todos, a presença do ministro da Justiça da Argentina, Dr. Juan, que aqui está, que peço também uma salva de palmas. Nossa presença do ministro André Tavares, que nos honra demais com sua presença. O Rafael vai falar de cada um aqui. Eu não quero, evidentemente, tomar a fala dele, que é a principal, ele é o presidente do CELAD, mas queria apenas destacar a honrosa presença de todos, agradecer enormemente, mandar um beijo para o Frei Beto, que batiza esse evento moralmente e espiritualmente. E fazer minha homenagem a vocês, porque vocês são todos combatentes da democracia. Parabéns. Vai que é tua, Tafarel. Vai coçar. As tarefas fáceis, o Alfredo me encarrega, né? Falar de todos vocês, ou das figuras ilustres dessa noite, vai nos tomar toda a noite, porque eu ouso dizer que hoje é um dos eventos mais qualificados e mais relevantes que nós já fizemos no IRI. Né? Cada pessoa que está aqui representa, não só no Brasil, mas no universo latino-americano, uma força viva da democracia, do Estado de Direito. Então, nós estamos muito, muito felizes com cada um de vocês. Eu não vou cometer essa sandice de ficar falando de cada um, porque seguramente eu vou cometer uma injustiça, né? Mas eu noto aqui a presença não só de advogados, de juristas, de pessoas que exerceram cargos relevantíssimos ou exercem cargos relevantíssimos no Brasil e fora do Brasil, como já nominou os nossos queridos amigos estrangeiros que também nos dão uma grande alegria de presenciar o nascimento do CELAD, mas também de economistas, de professores, especialistas em relações internacionais, jornalistas, filósofos. Então, é dessa mistura
né, ou é a partir dessa conjugação de saberes e de esforços que nasce mais um centro do IRI, e que tem o DNA do IRI, né, que é essa defesa intransigente da democracia, do Estado de Direito, mas levando o pluralismo a sério, né. O IRI não tem uma fachada de pluralismo. Por isso que essa é uma das razões que nós somos muitas vezes tão criticados, mas me parece que também é a razão do sucesso do IRI. E então o CELAD, ele vem com esse propósito de imprimir essa marca do IRI nos assuntos latino-americanos, notadamente latino-americanos, embora o Observatório de Loeffler, como disse o Valfrido, tenha essa vocação universal, e ele parte do pressuposto de que há uma unidade de destino na América Latina. Nós temos essa fé de peregrinos de que há uma unidade de destino e que o destino de cada país latino-americano está vinculado aos demais países. Então esse pequeno gênero humano, como dizia Martí, nos parece que merece ser cuidado, estudado, e que uma ação política, desde da perspectiva da sociedade civil, é imprescindível para que procuremos, pelo menos, ditar o nosso destino, conquistar, pelo menos, o direito de ditarmos o nosso destino, com a preservação da nossa soberania, e também partindo da ideia, que é comum, e eu acho que todos compartilham, de que o subdesenvolvimento na América Latina, eu vou falar isso na frente do meu querido Corrêa de Lacerda e tantos outros economistas, né, também uma ousadia, mas o nosso subdesenvolvimento não é simplesmente uma etapa rumo ao desenvolvimento, né, é uma condição histórica de inserção num capitalismo tão desigual. E é a partir dessa ideia também de que precisamos lutar pelo nosso desenvolvimento é que nasce o CELAD, essa iniciativa, com essa presença de gala do presidente Rafael Correa, uma das grandes lideranças da América Latina e que encarna, né, a sua história, e ele encarna isso que eu acabei de dizer, esse sonho, essa utopia de uma América Latina livre, justa, solidária e soberana. Então, presidente Correa, agradeço mais uma vez a sua presença e esse prestígio que você nos dá nessa noite. Eu vou falar muito brevemente sobre o Valfrido já antecipou algumas coisas, mas, como ele disse, o nosso primeiro projeto dentro do CELAD é esse observatório de Loeffler, que será um observatório para valer, né? Nós colocaremos em prática, já há vários casos que, pela mera notícia da criação desse observatório, já se apresentam, já estão em vias de apresentação, e como disse o Valfrido, nós contaremos com a colaboração dos juristas que estão aqui, que depois devidamente serão convidados, para que esses casos sejam analisados com rigor, né? E é a partir do exame sério desses casos que esse observatório de Loeffler, vamos dizer assim, terá sua legitimidade garantida, né? Nós sabemos que o Loeffler é uma praga que contamina as democracias contemporâneas, todos sabemos disso. Então esse será mais um instrumento político, no sentido de uma ação, claro, a partir da técnica jurídica, mas uma ação de denúncia desses casos, de modo que possamos salvaguardar a nossa democracia no âmbito latino-americano, ao menos. Nós teremos, dentro desse observatório, uma secretaria. Então, teremos 3 secretários, que eu já posso nominar aqui: o professor Antônio Melchior, o Fernando Eliseu Lacerda e a Maria Tereza Novaes, como
sei se está por aí já, mas eles três farão esse trabalho executivo no observatório, e depois teremos esse conselho, cujos juristas que ali estarão, depois receberão os casos sob a forma de relatorias, e depois terão 2 revisores, né? E aí irão aos países e farão toda a coleta de provas e de materiais para a posterior emissão dos pareceres sobre a ocorrência ou não do lawfare num determinado caso concreto. Então, é um pouco essa a ideia de que eu queria passar a vocês, externar mais uma vez a alegria de contar com a presença de todos e convidar meu querido amigo, professor Julio César Ortiz. O professor Julio, além de um grande advogado, é um dos grandes nomes do constitucionalismo latino-americano e professor da Universidade Externado da Colômbia, e que, para nossa alegria, aceitou essa nobre função de ser um dos conselheiros do CELAD, ao lado do professor Pablo Gutierrez Colantuono, também um grande publicista, administrativista, ex-presidente da Associação Argentina de Direito Administrativo. Então é isso. Professor Julio, por favor. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Yo hablo solo español. Ustedes... Muy bien. Sí, me excusa no poderlo hacer en portugués. No quiero cometer ningún error, ni tampoco molestar a nadie con cualquier imprecisión. Me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, agradecer la invitación a ser parte como consejero de este observatorio y estar en esta reunión tan importante. Sé quiénes son ustedes. Me han señalado desde que llegué quiénes iban a estar aquí. Asumí la defensa de Gustavo Petro en Colombia, en un momento supremamente complejo. En ese momento yo era el presidente del Club El Nogal. Era una asociación de empresarios, de nuevos empresarios, en Bogotá, y bueno, supremamente reconocido en todo el país. El haber aceptado la defensa jurídica y judicial de Gustavo Petro significó la rebeldía y el asalto de mis colegas de junta directiva del Club de los Empresarios. Se disolvió la junta, hubo nueva elección, y yo vine a Brasil, a Florianópolis, a descansar, para tomar energías y continuar en la defensa de Gustavo Petro. El caso de él es un caso emblemático. Vale la pena que sea uno de los que estudien o estudiemos en conjunto, porque es un caso exitoso. Gustavo Petro obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que ordenaron su reincorporación a la alcaldía de Bogotá. Él fue investigado y sancionado con la destitución como alcalde por haber querido modificar la política pública de recolección de basuras en la capital del país. Entendió que ya no había posibilidad de prorrogar las concesiones privadas existentes y decidió crear una empresa pública que pudiera asumir el negocio. Esto le significó su destitución por violar el principio constitucional de la libre competencia. Logramos la defensa después de muchos ejercicios. En Colombia existe el Instituto del Amparo o la tutela constitucional. Fracasó en los primeros ejercicios, pero nos ideamos un sistema que se llamó la tutelatón, o sea, un ejercicio masivo de amparos constitucionales. Desde luego vino una norma que prohíbe ese tipo de ejercicios, pero en este caso fue exitoso porque la tutelatón terminó generando unas 2 o 3 decisiones en favor de Gustavo Petro, que también ordenaron el reintegro. La Comisión Interamericana, repito, le entregó sus medidas cautelares
y ordenó que el negocio que se presentó ante la jurisdicción supranacional para alegar la aplicación de la Convención Interamericana y su artículo 23 pasara a la Corte Interamericana. Posteriormente, la Corte, 2 años y medio después, condena al Estado colombiano, se le paga una indemnización relativamente simbólica y se ordena al Estado colombiano que modifique las normas que permiten a autoridades administrativas inhabilitar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos. Esto no se ha cumplido. Nosotros tenemos unos organismos muy complejos. Yo creo que el aparato jurídico y judicial colombiano es muy complejo, abigarrado, es una mezcla entre el modelo americano y algunas instituciones del derecho judicial o de los derechos judiciales europeos, en fin. Pero Gustavo Petro hoy es presidente de la República. Gracias a la batalla que adelantamos sus abogados, tuvimos que conseguir un equipo de, hablamos ayer con el presidente Correa, fortalecido de abogados en Washington y en Costa Rica, conocidos, reconocidos, que pudieron sacar adelante el tema. Yo también quiero agradecer esta noche a Marcelo Peregrino, quien escribió un libro en el que puso de presente el caso de Gustavo Petro y la gestión hecha por nosotros. Pongo pues a disposición del observatorio el caso emblemático del presidente Petro para que sea estudiado con detalles procesales, con algunos elementos anecdóticos, sustancialmente importantes para seguir adelante en eso. Quiero desearle al presidente Correa éxito en su gestión para la defensa de sus derechos políticos. Usted es, así como fue Gustavo Petro, víctima de esa persecución. Y creo que usted merece un destino superior, recuperar plenamente sus derechos políticos, y lo mismo a este observatorio para que sirva de instrumento de difusión de las aproximaciones sobre el tema. La Corte Interamericana no suele, ni la Comisión, actuar de manera prudente, rápida. Se toma demasiado tiempo, pero en el caso de Gustavo Petro hubo una explosión de afectos y de reconocimientos continentales. Un exguerrillero que se sometió, que se entregó a la justicia, que reconoció sus infracciones temporales al derecho y que estaba ejerciendo una campaña de fortalecimiento de la democracia en un país agobiado por la extrema derecha del gobierno de Álvaro Uribe y sus compañeros. No, quisieran traer una palabra, pero no sé si en portugués es comprar secuaces. Entonces, logramos ese éxito. Hoy es presidente de la República y también está siendo objeto de guerras jurídicas. Por ejemplo, el Consejo de Estado, que es un organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, esa mezcla de la que hablaba, dijo que en una decisión que él no podía recuperar por decreto las facultades de dirección y de intervención del Estado en la economía como presidente, porque ya la ley se la había entregado a las comisiones de regulación, que son agentes privados. Y recientemente esa guerra se expresa en una decisión de la Corte Constitucional, que es otro aparato dentro del Estado colombiano, que dice que, inclusive por fuera de los procedimientos de control constitucional, la Corte puede suspender previamente las leyes por fuera del proceso. Si encuentra que la ley ofende gravemente a una persona o un grupo de personas o al ordenamiento jurídico, y sin mediar actuación judicial, procesal alguna, afirmó que podía suspender las leyes, rompiendo todo el numerus clausus competencial, advirtiéndole al presidente supuestamente adversario del Estado de Derecho y demás, y progresista en el fondo, que no iba a pasar sus leyes o las leyes que lograra sacar adelante si para ellos se
causaba grave injuria o daño a algún particular o al ordenamiento jurídico, cosa que nos ha dejado con las alarmas prendidas. También, presidente, Gustavo Petro tiene en este momento 11 procesos penales en los que yo soy su abogado. Afortunadamente salieron de la Suprema Corte y pasaron a la Comisión de Acusaciones del Congreso, Cámara y Senado, o sea, a un antejuicio para poder aforarlo en la Corte Suprema. Y una infinidad de procesos también por muchas otras cosas, injuria, calumnia, abuso de poder, en fin. La guerra continúa. La guerra continúa a pesar de que está en la presidencia de la República. Me da mucho gusto, Rafael, Wilfrido, poder estar aquí con ustedes, agradecer a la academia y a los juristas brasileños este compromiso. Cuenten con que nosotros desde Colombia vamos a continuar el ejemplo de ustedes y estaremos muy atentos a la lucha por la defensa de la democracia. Muchas gracias. Rafael. Presidente, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo el mismo problema que el doctor Julio. No hablo portugués, lo entiendo. Mi hija sí habla, Dora, Brasil, hizo su pasantía aquí, ella es periodista. Yo no he podido aprender. Pero tengo un problema adicional al doctor. A él sí se le entiende en español, a mí ni en español se me entiende. Entonces, yo soy de Guayaquil, una ciudad tropical. Ahí hablamos muy rápido, muy atropelladamente, comiéndonos, suprimiendo las heces, ¿no? Entonces, si de repente hablo muy rápido y nadie me entiende, me hacen una seña que no sea tan grosera, de ser posible. Bueno, aquí siempre se improvisa un poquito cuando se viene un sitio nuevo, mandar este aparato. Yo tengo otro, ¿no? Pero no sabíamos si alcanzaba. Ojalá lo pueda manejar. En todo caso, quiero decirles sinceramente que me siento muy, muy emocionado. Yo no digo palabras gratuitamente, o trato de no hacerlo, porque, bueno, con mi experiencia no debería emocionarme mucho, y estoy muy emocionado, porque por tres motivos, sobre todo. Primero, les tengo que decir, tengo un sentimiento de sorpresa, ¿no? Una sensación de sorpresa, que el Gran Brasil se preocupe de algo que ocurrió en Ecuador. No sé si conocen que Brasil tiene límites con todos los países de Sudamérica, menos con dos, Ecuador y Chile. Ecuador, de los países más pequeños de América del Sur, solo superado en cuanto a pequeñez de territorio por Uruguay y de la costa pacífica. ¿Cuándo iban a conocer un presidente ecuatoriano aquí en Brasil? Así que realmente sorprendido gratamente. Y eso me lleva al segundo sentimiento, que es una profunda gratitud por preocuparse de lo que ha pasado en Ecuador. Esto ha podido pasar, entre otras cosas, por la indiferencia del mundo. No éramos importantes. Entonces, lo que había en Ecuador, un golpe de Estado en el 2018, lo voy a explicar. Una persecución a todo un movimiento político, lo cual califica incluso como delito de lesa humanidad, a lo que llaman correísmo, pero a todos, no solo a los dirigentes, a todos. Funcionarios nuestros que ganaban $600, $800 fuera de sus trabajos, sin poder conseguir trabajo, repleto de juicio, han tenido que vender sus casas, sus carros, han perdido muchas veces su familia. Entonces, la profunda gratitud a Wilfrido por la invitación, a Rafael, a Juliano, a Celad, y mucha suerte en esta iniciativa que era tan necesaria. Y el tercer sentimiento, por eso estoy tan emocionado, bueno, tenso si cabe el tema, es el terror, ¿no? Porque hablarle a las personas que me han presentado, juristas de talla internacional, sobre casos judiciales, yo soy un simple economista, por supuesto que me pone nervioso pese a los años que tenemos en esto. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Me enfocaré en las cuestiones de hecho. Hay muchos problemas de derecho en los casos que les voy a presentar, sobre todo el caso Sobornos, donde yo fui condenado horas antes de mi inscripción como candidato.
dígale a Gustavo que yo lo gano, tengo 51 indagaciones penales, él solo tiene 11, que se siente afortunado. En todo caso, créanme, ni Pinochet con el Chapo Guzmán, con Al Capone juntos tuvieron tantas indagaciones penales. En todo caso, les decía que voy a profundizar en las cuestiones de hecho, porque yo no quisiera, esto se va a derrumbar, no me cabe la menor duda, más temprano que tarde, pero no quisiera que se derrumbe por cuestiones de procedimiento, porque se omitió esto, porque el nombre está mal puesto, que hay millones de cosas así, sino por las cuestiones de hecho, porque nunca ha habido soborno y todo esto fue un vulgar montaje para robarnos la democracia en Ecuador, la reputación, la libertad, algunas personas. Entonces, hay grandes juristas que han estudiado a fondo este caso, como el profesor Raúl Zaffaroni, que tiene todo un ensayo, unas 12, 14 páginas, yo lo leí, donde detalla una por una las barbaridades de derecho que se cometieron en este caso. Yo me voy a enfocar en las cuestiones de hecho. Voy a presentar abundante material audiovisual en español. Le hemos puesto subtítulos en inglés, pero ustedes saben, se usan esos programas. Nuestras condiciones son muy precarias. Yo no tengo, soy un expresidente, a mí me quitaron una pensión vitalicia, me quitaron la seguridad presidencial, hasta el seguro de vida me lo quitaron, que estaba en una empresa pública. Entonces hacemos lo que se puede muchas veces con gente voluntaria. Por ahí estuve revisando y vi que los subtítulos tenían falta de ortografía en inglés. Les ruego que disculpen aquello, ¿no? Poco a poco iremos mejorando esta presentación. Es difícil entender el contexto. Ya está el título aquí, Lofre de Ecuador, pero ¿cómo se pudo dar esto? Hay un precedente. Había un video que se ha preparado muy bueno, pero tiene 14 minutos y no lo voy a presentar, donde se daba el contexto. Lo que no se entiende es que en 2018 se dio un golpe de Estado blando en Ecuador, con revestimiento democrático, porque algunas veces creen que democracia es la voluntad de la mayoría, la voluntad coyuntural de la mayoría. Las votaciones es uno de los elementos de la democracia. Otro elemento fundamental es aquello que se llama esas reglas preestablecidas para que no se pueda actuar en función de la coyuntura atropeando derechos, y eso se llama Estado de Derecho. Y lo destrozaron en Ecuador. Esa consulta fue como la Corte Constitucional de aquel entonces, que venía desde mi gobierno, había preparado un informe negativo para la consulta, ¿no? No esperaron ese reporte negativo, porque era destruir la Constitución, sino que lo pasaron con el dictamen de ficto, que se llama, me parece, ¿no? En derecho, o sea, de ficto, ¿no? ¿Ya? Como pasó el tiempo que supuestamente tenía la Corte para pronunciarse, lo cual era mentira, ¿no? Lo pasaron directamente, como manejaba el Consejo Nacional Electoral, se convocó en consulta. Y bueno, habían 7 preguntas, pues las de siempre, ¿no? ¿Usted ama a su mamá? Y por supuesto hay que contestar sí. Pero las 2 preguntas claves eran, la segunda, que era para proscribirme, para impedirme ser candidato nuevamente a presidente, pero si empieza desde ahora, si se toma la decisión ahora, en febrero del 2018, ganó el sí en las 7 preguntas, ¿no? Era un momento muy duro para nosotros. Habían posicionado en el imaginario popular que éramos unos ladrones, que todo estaba mal, ¿no? Que había corrupción por todos lados. Como veremos, uno de los instrumentos fundamentales para que esto se dé la prensa. Manipuló de tal forma la prensa. Nosotros tuvimos varios años la mayor inversión pública de todo Ecuador, de toda América Latina. Entonces, pero en trabajos públicos como en trabajos privados, y como en Brasil, en Europa, en todos lados, si algo cuesta 100 puede costar 120. Bueno, decían que eso era sobreprecio, cuando era ajuste de contrato. Y ustedes van y le preguntan a cualquier ecuatoriano, ¿qué le parece que el gobierno corre? Sí, mucha obra, pero todo con sobreprecio. No hay un juicio sobre precio, no hay un juicio, ¿no? Y le hicieron creer a la gente que el reajuste de contrato era sobreprecios. Entonces, para darles un ejemplo, ¿no? Estamos en esa coyuntura, donde los malos éramos nosotros, convenciendo a la gente, nos bajaron mucho el apoyo popular. Sinceramente yo creo que nunca nos bajaron del 40%, pero teníamos, yo salí tal vez con 70% de apoyo después de 10 años de gobierno. Mucha gente creyó, muchos de nuestros compañeros creyeron, porque estos mecanismos son más sutiles, que menos crueles, menos brutales que las torturas, los asesinatos de los 70. Pero claramente cuando se hacía eso en el Plan Cóndor, se evidenciaba que era la maldad de la represión de la derecha. Pero cuando te acusan de corrupto, nadie quiere meterse con la corrupción, ¿verdad? Y te dejan medio solo, y sobre todo las vanidades. Yo no quiero ser como ellos, entonces yo también me uno a los que critican la corrupción, ¿no? Y cierta derecha y ciertos grupos nos han robado hasta el discurso anticorrupción. Entonces, en esa coyuntura, llaman a consulta popular
con las dos preguntas claves, la segunda y la tercera. La segunda era para impedirme a mí volver a ser candidato, pero eso rige para el futuro, como cualquier ley, ¿no? Entonces yo podía presentarme todavía. Volvimos a lo que existía antes, que era solo una reelección presidencial. Entonces eso, como rige para el futuro, yo podía ser 2 veces presidente. Bueno, le hicieron retroactiva del 2008 para impedirme ser candidato, ¿no? O sea, se aprobó una ley retroactiva, ¿no? Del 2008. La consulta fue en el 2018. Y la tercera pregunta, que era la clave, nosotros tenemos una reforma institucional muy interesante para evitar que el organismo más politizado, que es el Congreso, nosotros tenemos unicameralidad, aquí tienen bicameralidad, el Congreso, ahora la Asamblea Nacional, sea el que elija a las autoridades de control, porque se elegía un fiscal y llegaba condicionado, o sea, se hacía una coalición de partidos, te apoyamos, pero si no nos persigue a nosotros, persigue a nosotros, ¿no? Para separarlo de esa influencia política, se creó una instancia muy innovadora y que funcionó muy bien, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entre otras funciones tiene 3 funciones fundamentales: participación, no recuerdo la segunda, Sonia, y lucha contra la corrupción, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y elección de autoridades de control, ¿no? Entonces se crean comisiones especializadas para cada concurso de mérito, o sea, así, ¿no? Con impugnaciones públicas para elegir contralor, fiscal, etc., ¿no? Bueno, hicieron votar al pueblo ecuatoriano que esos consejeros se elegían por concurso nacional de méritos, a cargo del Consejo Nacional Electoral. Todo era meritocracia, era muy, muy estricto y funcionaba. Teníamos grandes autoridades, por supuesto. De repente podía pasar un corrupto y de eso se agarraron para decir que todo estaba mal, porque el contralor resultó un corrupto, contralor que venía de antes de la Constitución del 2008 que creó el Consejo de Participación Ciudadana. Pero le hicieron a creer a la gente que era por culpa del Consejo y que había que cambiar a todos. Y lo hicieron de forma tan tramposa que propusieron un consejo transitorio con ternas, 7 miembros de ternas presentadas por el presidente. Pero todos eran del presidente. Si eran las ternas presentadas por el presidente, que de esos 3 para cada puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de cada 3 ternas tenía que elegir uno en la asamblea, pero los 21 eran del presidente, que era un traidor que nos perseguía, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un consejo totalmente condicionado, sometido al gobierno, un tipo chiflado, murió, 86 años, pero un político fracasado, cuando fue candidato a presidente, representando al gobierno que fenecía, la democracia popular en 84, entre 9 quedó 8, octavo, sacó menos del 5% de los votos, un político fracasado que nos odiaba. Bueno, lo pusieron ahí, profesor de Derecho Constitucional, y destrozaron al país. O sea, se arrogaron funciones, todo eso está en un material audiovisual que no le voy a presentar, les podemos dejar un link para que ustedes comprueben. Pero, por ejemplo, él dijo, si nuestras decisiones contradicen la Constitución, prevalecerá nuestra decisión. Y como era todo para perseguir a Correa, la prensa lo apoyó, destituyeron todas las autoridades de control, nombraron temporales para lo cual no tenían atribución, y luego con concursos amañados, pusieron los titulares siempre y cuando, en esos cargos, siempre y cuando dieran a Correa y nos persiguieran. Y tenemos las autoridades de control más corruptas, más ineptas, más crueles de la historia del país, empezando por la fiscal, que fue la que peor examen sacó y le hicieron ganar por oratoria, ¿no? Por eso inventaron un 30% del puntaje de intervención oral. Esa pobre mujer no sabe ni hablar tampoco, ¿no? Pero le pusieron la máxima nota ahí y la pusieron de fiscal con la consigna de perseguirnos. Entonces, ese es el precedente que quería darle. Se tomaron atribuciones que no tenían. Por ejemplo, reemplazar autoridades temporalmente y destituir a la Corte Constitucional, que no es elegida por el Consejo de Participación. En teoría, esa ilegal consulta les daba atribuciones para sustituir a las autoridades, de acuerdo a los procedimientos, nombradas por el Consejo. Pero supuestamente en mi periodo todavía había estado mal. Pero destituyeron hasta la Corte Constitucional, declararon 7 meses de vacancia constitucional. Un golpe de Estado, no hubo Estado de Derecho 7 meses. Y obviamente la Corte Constitucional, que dura hasta hoy, 6 de 9 miembros, todos los nombrados con la consigna de perseguir al correísmo y gente del peor nivel, ¿no? Ese es el contexto, porque aquí ustedes verán videos donde hablan, y Trujillo me sacó de la cárcel y me amenazó con 9 años de prisión si es que no condenaba a Correa. Trujillo era ese presidente del Consejo Transitorio que ya falleció, pero un tipo nefasto en la historia del país.
Veamos si esto funciona. Lawfare en Ecuador. Miren los avances. Hace 3 años se hablaba de lawfare, nadie lo entendía. Estamos avanzando. Pero obviamente se requiere mucha más conciencia y por eso nuevamente felicitaciones por la iniciativa y mucha suerte en la presidencia, Rafael, en lo que te pueda ayudar. Sabes que cuentas conmigo. ¿Qué es el lawfare? ¿No? El lawfare es la judicialización de la política, consistente en el abuso y algunas veces en la destrucción del derecho y el uso de la difamación, normalmente en nombre de la lucha anticorrupción. Como le decía, la corrupción ha llegado a tal nivel que nos han robado hasta el discurso anticorrupción y la lucha anticorrupción, lo utilizan como instrumento de persecución, para destruir moral, la reputación de una persona. Política, las posibilidades de ganar elecciones, apoyo popular. Económica, los únicos que están contentos estos últimos años en Ecuador, con todo respeto, deben ser los abogados, porque ¿cómo se ha tenido que utilizar abogados? En lo personal, yo soy una persona de clase media, vivo mi trabajo, habría gastado unos 300.000 euros en abogados, ya no pude más. Tuvimos que hacer una fundación, crowdfunding, etc., porque al principio, por orgullo, trataba yo mismo de pagarme todo, pero fue imposible. Gracias a Dios no me ha faltado trabajo, pero yo tengo casa arrendada en Bélgica, vivo en Bélgica, mi familia es de Bélgica, mi esposo, porque ni siquiera he podido dar la entrada. Si no hubiera tenido que pagar abogados, hubiera podido dar la entrada para la casa. Y judicialmente, obviamente, quitarte los derechos políticos, me quitaron los derechos políticos primero para 25 años, luego para 8, meterte preso, como nuestro vicepresidente Jorge Glass, un hombre honradísimo, 5 años preso, ¿no? A los adversarios políticos. Y lograr con esto lo que no logran en las urnas. ¿Cuáles son los requisitos para el lawfare? Se aplica especialmente, escogí a propósito esta palabra, especialmente, porque algunos dicen, se aplica solo a los dirigentes progresistas. No, algunas veces se aplica entre ellos cuando hay contradicciones y no hay un peligro al sistema, y surgen las contradicciones dentro del sistema. Yo creo que Alan García lo persiguieron, y era un hombre de derecha, ¿sí me explico? Pero no había ningún peligro de la izquierda. Con el peligro de la izquierda se unen todos contra la izquierda para aplicar el lawfare. Especialmente dirigentes progresistas y que han ejercido el poder. Porque cuando ustedes ejercen el poder y tienen mala fe, peor en realidades como la latinoamericana, siempre pueden decir faltó esta coma y debe ser una narrativa que faltó la coma para beneficiar a esta persona y de esta forma meternos juicio. Ustedes no se imaginan los juicios que tenemos. Nosotros compramos un Legacy, era el avión más barato, Legacy 600, brasileño en Braille, pero tiene solo 8 horas de autonomía, ¿no? Lo tuvimos hasta del 2008 que lo compramos hasta el 2013, era el único avión, 13 personas. En 2013 compramos un Falcon de largo alcance, ¿no? Francés. Entonces, para ir a Europa, se tiene que ir Quito, Fortaleza, Cabo Verde y Roma, a Madrid, donde lleguen. Normalmente esa es la ruta. Ruta que la escoge la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los pilotos son la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ellos son los que preparan el viaje. Pero resulta que Cabo Verde ha sido un paraíso fiscal, ¿no? Además, viene un contralor, que era el otro que nos perseguía, ¿verdad? Entonces dijo que no estaban las listas completas y no estaba el equipaje pesado. Y crearon toda una narrativa para hacer creer a la gente que llevábamos en saco el dinero para depositar en Cabo Verde. Y ustedes pueden ver, tuvimos hasta juicio penal, se lo acabamos de ganar, en que decían que llevamos 10 veces el avión a paraísos fiscales, y era la escala técnica establecida por la FAI, a tal punto que después del 2013 ya no hay escala, porque ya teníamos el Falcon, ¿no? Pero ese nivel de ridiculez, les podemos decir, no lo quiero cansar, es uno de los tantos, nosotros tenemos centenas de juicios penales. Como decía, yo tengo 51 indagaciones, una más ridícula que otra, pero todo el equipo de gobierno debe tener centenas de juicios penales, auditorías de Contraloría, etc. Entonces, el requisito de haber ejercido el poder, porque acá hay otra confusión de muchas veces la izquierda. Y yo sé que aquí hay muchos abogados progresistas y respeto a los que no son progresistas, de derecha, pero esto debe ser un eje transversal. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible. El Papa Francisco, Fray Beto está en la clínica, Francisco, bueno, ojalá esto salga bien, hasta dijo que hasta en el Vaticano encontró corrupción. Ha sucedido con Siemens en Alemania, en España, ¿no? Es imposible con 10 años de gobierno no tener un caso de corrupción. Otra cosa es tolerar la corrupción, ¿no? El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Y el que le diga, vamos, no va a haber en mi gobierno caso de corrupción, está mintiendo, no puede garantizar eso. El gobierno honesto es el que no tolera la corrupción, ¿no? Pero
Eso la gente no lo entiende. Con una prensa mala fe, un caso de corrupción lo generalizan, siempre el culpable es el presidente en el avión presidencial, que no está empezada las maletas o registradas. Yo fui el culpable también, ¿no? Que no está en la lista de pasajeros, el presidente es el culpable. Y entonces, antes hacen creer que el país era Suiza, que no había corrupción, y que ahora es que hay corrupción, ¿no? Es toda una narrativa y el prerequisito es haber ejercido el poder. Voy más rápido, no acabo nunca. Dos ejes fundamentales. Sin estos dos ejes no existiría el lawfare, el eje mediático, el más importante. Te condenan desde los titulares, te crean una narrativa, blindaje mediático, no tienes derecho a la defensa. Veremos al final que esto es lo que tenemos que enfrentar en América Latina. Si no resolvemos problemas mediáticos, seguirá el lawfare, pero además ni siquiera tendremos democracia, no tendremos elecciones libres. Solamente la verdad nos hará libre, ¿verdad? Juan, capítulo 8, versículo 31, si la memoria no me falla, ¿no? Solamente la verdad os hará libre. ¿Qué verdad vamos a...? Y en lugar de tener verdad, tenemos manipulación. Entonces no tenemos elecciones libres, le están robando la democracia, le están robando la posibilidad de desarrollo. Sin información, ¿cómo tomamos las decisiones correctas de acción colectiva, fundamentales para el desarrollo? Así como la acción individual, eso es lo que no entienden los liberales. Al igual que se necesita acción individual, innovación, emprendedores, se necesita acción colectiva, porque el todo es diferente de las partes, es la falacia de la composición. Yo me estoy desviando mi deformación economista, pero si alguien se para en un teatro para ver mejor, si él solito se paró, va a ver mejor. ¿Sí me explico? Si todos se paran para ver mejor, van a ver igual que antes y van a estar parados. Entonces, el todo es diferente de las partes. Entonces, para eso se necesita acción colectiva. Nadie se para, nos ponemos de acuerdo ya, ¿no? Fundamental para el desarrollo, para el buen vivir. ¿Cómo tomamos las correctas decisiones sin información, sin verdad? El problema mediático no es un problema más, es el problema. Y con ese eje mediático se destroza la reputación de alguien, se logra consentimiento, se logra consenso, para que la gente, hasta la gente más noble, aplauda la mayor canallada. Como les decía, ¿no? Se creen mitos, todo ha habido sobreprecio, no hay un juicio sobre precios, pero si hay un reajuste de contrato, la gente cree que es sobreprecio y se indigna. Y jueces timoratos o abiertamente corruptos solo copian los titulares. Es lo que Cristina Fernández de Kirchner llama el partido judicial, que en el siglo XXI ha reemplazado a las botas militares al partido militar de los años 70. Son los dos ejes fundamentales. Y es una estrategia regional, esto es importante. En América Latina no existen coincidencias. Al igual que en los años 70, cuando había dictaduras militares, todo estaba articulado por el Plan Cóndor, esto está articulado. Si no es impulsado directamente por Estados Unidos, al menos tolerado y permitido. La fiscal responde directamente a la Embajada de Estados Unidos, la fiscal ecuatoriana. Veremos que el periodista, supuesto periodista que sacó el escándalo sobornos, ¿no? Es financiado por NED, National Endowment for Democracy, que es el brazo financiero de la CIA. No se engañen que no hay coincidencia en América Latina, no hay coincidencia que se persiga a Lula, que se persiga a Evo, que se persiga a Cristina, que se persiga a Rafael Correa, Fernando Lugo. Ahora, claro, eso es una estrategia coordinada. En esta estrategia de lawfare, para resumir, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento, ¿no? Sobornos, secuestro, Odebrecht, o el avión a paraísos fiscales y con maletas sospechosas, ¿no? Luego viene un bombardeo mediático que aniquila el apoyo que pueda tener la víctima escogida, ¿no? Entonces te crean toda una telenovela, ¿no? Y 10 veces viajó a Cabo Verde y no había listado de pasajeros en el listado de maletas. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente o abiertamente corruptos, que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar. Porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la opinión pública, que es manipulada por los medios de comunicación y que en nuestra democracia básicamente es la opinión publicada, ¿no? El lawfare no solo destruye vidas y personas, vamos a entender esto, ¿no? Y es suficiente. Una injusticia para un ser humano debe ser una injusticia para todos, pero va mucho más allá. Esto nos roba la democracia y cambia al menos temporalmente la historia. Si Moro, luego ministro Bolsonaro, no hubiera metido preso a Lula, Bolsonaro nunca hubiera sido presidente. Si a mí, horas antes de inscribirme como candidato el 18 de septiembre, con lo cual tenía inmunidad, 18 de septiembre de 2020, para regresar a mi país sin ningún peligro, ¿no? Si no me hubieran sacado esa condena en pleno COVID, Lasso jamás hubiera sido presidente. Entonces, esto cambia la historia, pero al menos temporalmente, felizmente, pero no se recupera el tiempo perdido, no se recupera el dolor humano,
no se recupera el costo inmenso de la destrucción del país en nuestro caso. Caso de Brecht y Jorge Glass. Les voy a nombrar 3 casos emblemáticos que se utilizaron para la OFA. Caso de Brecht, una empresa brasileña, usted lo conoce muy bien, su nombre indica Odebrecht, ¿verdad? Bueno, la única prueba contra Glass, el objetivo era bajarse a Jorge Glass, el vicepresidente reelecto, leal a nosotros. Para tomarse el país era la piedra de zapato. Utilizaron el caso de Brecht para robarle la vicepresidencia y meterlo preso. Le decía que no iba a abundar en cuestiones de derecho, pero ustedes pueden ver cómo lo acusaron de asociación ilícita. Con el código actual eran 5 años de cárcel, pero con eso podía pedir libertad condicional y seguir de vicepresidente. Le aplicaron el código anterior, ¿no? El antiguo, que daba 6 años. Pero ese código no acumula penas y dice que con 40% de la pena ya puede salir en libertad. Es decir, le aplicaron el código actual para meterlo preso más de 5 años, ¿no? Es algo increíble, pero les insisto, no a profundizar en las cuestiones de derecho. La única prueba contra Glass fue el testimonio de un corrupto confeso, este señor de aquí, José Concienzao, no encontramos las letras brasileñas, portuguesas, quien fue representante de Odebrecht en Ecuador. ¿Ya? Gracias. Fue solo su testimonio, ¿no? O sea, el testimonio venía acompañado de pruebas. O sea, le dio $1 millón y encontramos el $1 millón. No, acá le dimos $1 millón y no importa, ya es suficiente, y un corrupto confeso. Pero lo más grave de todo, ¿cómo se llamaba el caso? Odebrecht, ¿verdad? En 12 países, uno de los casos de corrupción más elaborados de la historia de la humanidad. Bueno, ni siquiera acusaron a Odebrecht, ¿no? Ecuador fue el único país de los 12 donde actuó Odebrecht que no acusó a la prensa, ni a ninguno de sus funcionarios. No es que lo acusó, investigó y los declaró inocentes. No los acusó. Con eso significa que no pudo exigir reparaciones, ni mucho menos por la corrupción que confesaron. Porque claramente hubo un pacto, lo dejamos en impunidad, pero hundan a Jorge Glass, porque no lo queremos de vicepresidente. Con la llegada de Lula al poder, hay muchas posibilidades de obtener mucha información desde aquí, ¿no? Una gran parte de las nulidades que aquí se han encontrado se pueden extender a Ecuador y tirar abajo este caso. Fue una verdadera infamia contra Jorge Glass. Este es el caso de Brecht. Por si acaso, ¿no? Primera vez, miren, en el 2014, el caso de soborno es soborno 2012-2014 y el argumento es que nos sobornó Odebrecht. 2012-2014. Esto está en un medio brasileño, ¿no? En 2014 ganó un importantísimo contrato, $240 millones de Odebrecht, para ampliación de un puerto muy importante también, el puerto de Manta. Pero resulta que la obra estaba sobredimensionada. Y a la brava, porque en verdad tenía razón Odebrecht en este caso, le quitamos el contrato en febrero del 2015. Primera vez que se dan sobornos para quitar contrato, no para dar contrato. ¿No? A ese nivel llegan las contradicciones. Y esto lo manejaba Jorge Glass. Está ahí. O sea, les quita el contrato y ahora resulta que ha sido sobornado por Odebrecht, ¿no? Bueno. Caso Balda. Se inventaron un secuestro. Estuvo un delincuente, ¿no? Estuvo en Colombia. Un delincuente, créanme. Lo convirtieron obviamente en opositor político, pero el tipo tenía juicios por violencia intrafamiliar, cheques sin fondo. Bueno, le ganó un funcionario mío, lo acusó de corrupto, un encargado de seguros. Le metió un juicio y le ganó. Huyó a Colombia. Bueno, parece que un policía lo quiso detener en Colombia ecuatoriana, se inventaron un secuestro. 40 minutos, creo, 20 minutos. Hicieron 3 especiales de televisión pública. Nunca había un secuestro tan grave en la historia de la humanidad. O sea, es una payasada realmente. Pero por último, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dicho sea de paso, ¿no? Por decirle algo, no recuerdo. Si fue en abril el secuestro, 2 meses después ya estaba deportado. O sea, ¿qué sentido tiene mandar a secuestrar a alguien que lo vamos a deportar? Porque una deportación no dura 2 meses, dura 6 meses. Ya habíamos empezado el proceso, ya lo habíamos localizado, pero resulta que ha sido secuestrado. ¿Se imagina el show que hicieron con esto? Porque no tenían nada hasta entonces contra mí y aquí me involucraron. Fue el primer caso que yo enfrenté, ¿no? Este señor de aquí, Santiago Cuesta, era el consejero, el brazo derecho del presidente. Aquí lo involucraron a mi ex jefe de inteligencia, Pablo Romero, que acaba de salir después de 3 años preso por una acción constitucional, porque no tenía sentencia definitiva, le había prescrito la prisión preventiva y lo tenían preso. Pero para que vean lo que hemos tenido que enfrentar, este señor fue a España a hablar con el abogado de Pablo Romero, que estaba en España, Pablo, lo extraditó de España. España se ha portado muy mal en todo esto. Para decirle que si me acusaba a mí, en el caso Balda, que yo había dado la orden de secuestrar a este delincuente, ¿no? A él lo dejaban, 3 meses ya estaba libre, trabajo, todo eso, si no lo sepultaban con juicio. Pablo Romero no aceptó y lo sepultaron con juicio.
Pero veamos, aquí está. ¿Fuiste a España? Sí. ¿Te has reunido con el abogado de Romero para hablar de qué? Me reúno con él y le digo, mira, yo de ti, si fuera el abogado de Romero, mañana me acojo a la extradición. ¿Y qué le va a pasar? Por el delito de secuestro puede ser sancionado, pongamos 8 años de cárcel, le reduce al 50%, va a ser sancionado a 4 años de cárcel. Si el señor se vuelve delator del señor Correa, entonces le digo, tendría 90 días. Mire, tome usted la decisión. ¿Cuál es la realidad? Esta es la versión que dio en un evento académico el abogado español de Pablo Romero, con el que se reunió este sinvergüenza, asesor, el brazo derecho, el principal asesor de Moreno. Le enviaron directamente para decirle a Romero, inculpa a Correa y tú quedas libre de todo y vamos contra Correa. Pero ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad. El elemento más claro de la erradicación de la persecución política es incluso la intervención de un ministro de gobierno, del presidente actual, Lenín Moreno, que se traslada a España, Santiago Cuesta, en menos de un mes y medio aproximadamente. Este hombre se pone en contacto, intenta ponerse en contacto con Pablo Romero, le ha sometido un procedimiento de extradición para hacer la siguiente propuesta. Pablo Romero ahora mismo tiene una acusación penal que ha motivado el proceso de extradición. Le tenemos preparadas muchas más que pueden llegar en cualquier momento, acusaciones de enriquecimiento ilícito, pero la oferta es la siguiente, van a llover las acusaciones, cada una de estas acusaciones es un mínimo entre 4 y 6 años, pueden llegar a 4 acusaciones fácilmente. Esto se arregla muy sencillamente, lo único que tiene que hacer el señor Pablo Romero es una colaboración judicial, que a preguntas de este abogado, ¿en qué consiste esa colaboración judicial? Lo que se dice es, bueno, consiste en delatar. En delatar a quien le haya dado las órdenes de secuestrar. Le ofrece una sentencia de 3 meses de prisión máxima, que nunca se cumpliría, que llevaría aparejado en prisión, pero claro, siempre y cuando se acuse, se delate, se tenga cultiva al presidente Correa. Por este caso, ¿no? A mí me involucra un policía, el que quiso detener a Balda en Colombia, que dijo que yo lo había llamado a ordenar el secuestro. Y luego cuando fracasó y regresó, yo lo llamé para darle todo el apoyo. Entonces, cuando se le pregunta, bueno, ¿dónde está el teléfono? No, lo boté. Bueno, y el número era privado. ¿No? Bueno, ese policía, al cual ni conozco, jamás he hablado con él, confesó que en verdad lo sacaron de la cárcel, nosotros supimos que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron el fiscal y este Trujillo con 9 años de prisión si no me involucraba. Ya lo confesó y siguieron manteniendo preso a Pablo Romero porque lo enviaron con otro juicio, los cuales ganó finalmente, pero mientras tanto seguía preso, ¿no? Este es el agente de inteligencia que trató en Colombia de detener a Balda, ¿no? No lo conozco. Habla rarísimo, perdón, así son los de inteligencia. Este caso fue netamente político y en su contexto debo aplicar y debo normalizar que detrás de todo esto estuvo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo, que si nosotros no involucramos a un superior y del Ejecutivo, la cooperación eficaz de nosotros no será válida. Wambra, tú tienes que hacer esto, si no te vas 9 años. Es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente con el fin de presionar que se involucre el economista Rafael Correa. La oferta de Fiscalía y a través del SPAD de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares, que se me usó a través de Santiago Cuesta ante el Ministerio del Interior y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo que les ha convenido para hacer daño a Romero, hacerle daño a Correa y seguir haciendo daño más. Le podemos dar el video completo, no es que está editado, es por cuestión de tiempo. Pero reconoce el principal testigo, que fue sacado de la cárcel y lo amenazado para involucrarlo, que no tenemos nada que ver, y sigue el caso. Yo sigo con una prisión preventiva por este caso. Fue la primera y la única prisión preventiva que tengo, y cómo fue además, ¿no? Julio del 2018, me parece,
todos nuestros casos le cae a una jueza que se llama Camacho. Si ustedes quieren comprar boletos de lotería, pregúntenle a la jueza Camacho, porque todos nuestros juicios le caen. Es el Moro de Ecuador. Esta jueza sinvergüenza, corrupta, odiadora, fue del 30%. Esta gente cambió, ese Consejo de Participación cambió 70% de los jueces de la Corte Nacional y dejaron 30%, pero con la condición de que nos odien, sean los que nos odien. Esta señora Camacho está en ese 30%. El resto son nombrados a dedo, 70% de la Corte Nacional. En todo caso, me tomo la versión. Este tipo me involucra y esta sinvergüenza me ordena, sabiendo que vivo en Bélgica, presentarme cada 15 días en Quito. ¿No? Lo cual es muy imposible. No me gusta mezclar mis cosas personales, pero mi hija me había atropellado un carro, estaba convaleciendo. Entonces apelamos y presentamos certificado. Me podía presentar en el consulado donde había dado los testimonios, ¿no? Y si tenía que presentarme en Quito el 1 de julio, para actuar con hechos consumados, puso la audiencia el 2 de julio. Yo fui el 1 de julio al consulado, pero no lo aceptó como válido. Y el 2 de julio, como no me presenté en Quito, prisión preventiva. Y todavía tengo ya casi 5 años en una prisión preventiva por este caso, donde ya el principal testigo dice todo es una farsa, todo fue una manipulación política. ¿No? Y vamos al caso principal. Estoy condenado a 8 años de prisión sin derecho político. Un jurista, Aitor Martínez, español, que conoce también bastante bien el caso, lo declaró como paradigma de Loeffler. Él dice que este caso reúne todo el checklist de Loeffler, ¿no? Todo, no solo uso del derecho, sino destrucción del derecho y de los hechos. Caso sobornos, veamos rapidito una breve introducción. Caso sobornos. En mayo del 2019, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en contra de funcionarios públicos y empresarios. Durante toda la etapa previa y de instrucción fiscal, se acusaba por los 3 delitos descritos anteriormente. Sin embargo, cuando se pasó a la siguiente fase procesal, Fiscalía decidió enfocar todo su esfuerzo probatorio únicamente en la figura del cohecho. No existió dentro del proceso ningún auto abstentivo de parte de Fiscalía, más bien, condujo toda su teoría del caso a probar la existencia del cohecho y solamente dejó atrás el resto de figuras que en principio dijo se probarían. Ante esto, la jueza Daniela Camacho no hizo ningún comentario. Entre las supuestas pruebas, existen varias agendas confiscadas a la acusada y cooperadora eficaz Pamela Martínez. Al demostrarse que este cuaderno realmente se creó a finales del 2018 y no en el año 2012 como Martínez había declarado al inicio del proceso. Martínez admite que había escrito toda la información en un vuelo de 35 minutos de Quito a Guayaquil. El cuaderno tenía 33 páginas con anotaciones de supuestas entregas de dinero. Evidentemente, este cuaderno se trata de un documento forjado. Cuando se iba a realizar el peritaje del cuaderno, se le había recortado la parte del código de barras, impidiendo establecer la fecha de fabricación. Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, tras firmar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, recuperaron su libertad en menos de 2 años. El 19 de febrero del 2020, una supuesta perito técnico científico presentó sus resultados y determinó la existencia de una supuesta estructura criminal liderada por el expresidente Rafael Correa. Esta supuesta perito es Nora Alexandra Mantilla Alan, quien, en el portal de la CENESID, aparece registrada con el título de profesora y magíster en gerencia educacional, incurriendo en el delito de fraude procesal. Por este motivo, la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses le revocaron a Nora Mantilla algunas distinciones debido a las acusaciones en su contra por la ilegalidad de su certificación en perfilación criminal. El exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos, en su primera comparecencia en el año 2017 por el caso Glass, ante las preguntas si conocía a Rafael Correa y si había aportado valores para campañas electorales, José Santos respondió que no. Más tarde, en el año 2019, en su testimonio anticipado en el caso Sobornos, Santos dijo que se aportó para campañas electorales que fueron entregados a Pamela Martínez. Con estas declaraciones contradictorias, José Santos incurre en perjurio. Se llevó a resolver su casación en tiempo récord de 17 días laborables, nunca antes visto en el sistema judicial del país. Todo esto se logró, modificando a través de una evaluación inconstitucional, el 70% de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. El juicio se llevó a cabo con jueces temporales, y 7 de 9 jueces de la Sala Penal fueron nombrados a dedo para resolver este proceso.
Los jueces en la audiencia de juicio impidieron el ejercicio de las defensas de los procesados. El impedimento incluyó la limitación de interrogar y contrainterrogar a testigos. La Policía Judicial impidió las comparecencias de los peritos de la Fiscalía, pues se les ordenó asistir a capacitaciones. Hoy se conoce que esa orden para que los peritos testigos no asistan al juicio fue dada por la exministra de Gobierno María Paula Romo. Sin haber demostrado la existencia de soborno alguno por parte de ninguno de los procesos, con esta sentencia se proscribió a Rafael Correa de participar en elecciones democráticas. Bueno, profundicemos bastante este caso porque es el paradigma, como le digo, esta es la sentencia, parte de la sentencia, lo que tiene que ver con mi caso, con mi participación. Es difícil de creer, por eso se las leo y hay hasta video, ¿no? Entonces, primero miren tremendo alegato de barricada. ¿Qué proceso justo va a tener con ese que dice: el procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata? Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Yo controlaba todo, ¿no? Por ganar las elecciones, ha sido ser dictador. Bueno, aquí dicen que hemos recibido esa plata para festines. Eso lo sorreré más adelante les digo eso, la verdad. La prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, ministros, secretarios jurídicos, etc., mediante un influjo psíquico, lo dice la sentencia, la resolución de realizar injustos de cohecho pasivos propios grabados. Y como dijo, sonrieron y no me van a creer, ¿no? Ya les tengo los videos donde ratifican esto, pero esto, miren una página todas las barbaridades. Por ejemplo, Rafael Correa Delgado y Jorge Glad Pinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. El presidente y vicepresidente no dirige el sistema de contratación pública, es una estupidez. Es un ente autónomo, es una estupidez. Pero no solo eso, ¿no? En que varios de los contratos dedicados a empresas corruptoras fueron otorgados al régimen de emergencia con base a decretos, además en castellano se dice con base de decretos, no a decretos, pero eso, con base a decretos ejecutivos. O sea, ¿saben lo que están haciendo ellos? Están diciendo, me están condenando por gobernar. O sea, si hay una inundación y yo firmo un decreto urgente para construcción de una represa, yo no es que doy el contrato, pero el ministro sí puede decir, la constructora más cerca haga el dique, desvíe el río. Entonces, suponiendo que haya existido sobornos, que nunca existieron, ¿no? O sea, la culpa no es del decreto, pues, de emergencia. Lo que nos están es sancionando por gobernar. Esto es una barbaridad. Y lo que están es destrozando a nuestros países. Que ¿quién más va a declarar un decreto de emergencia para que después, si hay una irregularidad supuesta o real en el contrato que se otorgó, el culpable sea el presidente por el decreto de emergencia? Es una barbaridad. Pero bueno, no es lo principal. Lo principal es la sentencia, que nadie la cree, ¿verdad? Por influjo psíquico, ¿no? Verán. Esta es la fiscal de la Nación, sinceramente, es una inepta, es una bomba atómica, inepta, perversa, mala y es corrupta. Yo les voy a mostrar más tarde cómo se involucraba mucha gente y poco a poco queda menos gente, pero después de pagar suficiente dinero, ¿no? Veamos lo que dice esta señora explicando lo inexplicable. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glad, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Nosotros hemos irradiado, nunca explicó qué, para que los otros cometan delitos, ¿no? Este es el procurador de la Nación, el abogado del Estado, también puesto por Trujillo. La fiscal es puesta por Trujillo, este es puesto por Trujillo para perseguirnos, ¿no? Miren lo que dice este señor explicando la sentencia. La forma como se condena al presidente Rafael Correa y al señor Jorge Glad es la de autores instigadores. Estos dos personajes de lo que se conoce como una influencia cognitiva y volitiva sobre todos los demás miembros de esta red. De modo que el hecho de que los señores Correa y Glad no hayan sido las personas que directamente negociaban los sobornos o los contratos, no deja de hacerles a ellos autores del delito. Ahora, en el derecho penal...
O sea, yo quiero condenar al Papa Francisco, digo que él por irradiación, por ¿qué más dijeron? Influjo psíquico, dirigió una red de corrupción de Ecuador y lo meto preso. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero esto dice la sentencia, ya vieron la sentencia. Ya. A ver, algunos otros detalles y récords, ¿no? Empezó como caso Arroz Verde y con los titulares Odebrecht puso presidente, luego lo pusieron como caso Sobornos, la fiscalía preparaba pastillas con esto, pero con la música de fondo de la profecía, de terror, ¿no? Con voz en off, o sea, todo un marketing judicial, algo increíble. Y, ¿por qué? Primero quisieron posicionar que Odebrecht se había puesto presidente, pero se dieron cuenta que al inicio los supuestos sobornos habían empezado recién en el 2014 y yo había sido electo la última vez en el 2013. Entonces cambiaron. Después, Santo dijo que sí había dado en el 2012 y 2012, pero eso no existía al inicio. Entonces tuvieron que cambiar y dijeron que lo bautizaron como caso soborno, y insisto, toda una operación de marketing judicial, nunca vista en la historia del país. Juicio se realizó en el año 2020, plena pandemia del COVID, el peor momento del COVID. Por orden del Consejo de Judicatura, nosotros tenemos el sistema de Consejo de Judicatura, todos los juicios, excepto los de fragancia, penales de fragancia, estaban suspendidos por orden. Pero fue tan descarado que el único juicio que se vio fue el caso soborno. 3 abogados defensores se enfermaron de COVID y no pararon las audiencias, ¿no? Había una involucrada en cinta, Viviana Bonilla, no pararon las audiencias. ¿Por qué? Porque estaban contra el tiempo. A finales de 2020 habían tenido una sentencia definitiva para impedirme ser candidato. De hecho, la sentencia final, ¿no?, con aclaraciones y ampliaciones, estuvo el 17 de septiembre. El 18 de septiembre se abrían las inscripciones para candidatura. Entonces, todo fue planificado y rompiendo récord y rompiendo procedimientos para tener una sentencia condenatoria que me impida, quite los derechos políticos y me impida participar en las elecciones. 3 tribunales, primera instancia, apelación y casación, de esos 9 jueces, 7 puestos a dedo. Sus puestos dependían de que nos condenen. Esto lo dice el propio relator de Naciones Unidas y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, jueces totalmente cooptados y jueces de último. No habían ganado su puesto por concurso. No, juez Santo Domingo, una provincia del centro de Ecuador. Venga acá, el juez ponente, Iván León, venga acá, hágase cargo de este caso, ¿eh? Y cuidado, su puesto depende de que condena a Correa, ¿no? Condena 8 años de prisión, pérdida de derechos políticos, al principio 25 años, en apelación redujeron a 8, pago de 778.000 y como la edad media una placa de la infamia que está puesta en el Palacio Carondelet, ¿no?, con nuestros nombres para futuras generaciones que recuerden quiénes son los corruptos. El premio fue poner a uno de los tantos, ¿no?, uno de esos jueces corruptos, Iván Saquicela, como presidente de la Corte Nacional. Presidente de la Corte Nacional es un juez que hizo, uno de los jueces que hizo esa sentencia, que la hazme mundial. Y como premio lo pusieron de presidente de la Corte. Ese nivel de degradación vive Ecuador. Ley posterior, hicieron una ley posterior para quitarnos retroactivamente las pensiones vitalicias. Los expresidentes y vicepresidentes de Ecuador tienen pensión vitalicia. No sé si recuerdan a Abdalá Bucaram, 20 años fuera del país, Maguad, 20 y pico de años. Jamás se les quitó la pensión vitalicia. A nosotros, para tratar de aniquilarnos económicamente, emocionalmente, sobre todo Jorge Glass, que estaba preso, tenía sus bienes enajenados, las cuentas embargadas. ¿Cómo pagaba abogados? ¿Cómo mantenía a su familia vendiendo con su pensión? ¿No? Hacen una ley, la primera condena en abril, en julio, y la aplican retroactivamente para quitarnos la pensión vitalicia. Y el juicio más rápido de la historia de Ecuador, no sé si escucharon todo, ¿no? Empezó en abril, acabó en septiembre, pero la última fase fue 17 días, casación. La casación dura normalmente más de un año. Eran 18 casaciones, 600 páginas de sentencia. La resolvieron en 17 días laborables, ni Superman. Todo estaba listo, ¿no? Por si acaso, de esas 18 casaciones, solo una persona ganó, Pamela Martínez, que la habían condenado para 3 años y le redujeron a 6 meses. En definitiva, yo no sé si es exacto lo que dice el video, que era 2 años que cumplió. Yo creo que cumplió solo 6 meses y los últimos 3 en una casa de acogida, no en cárcel. ¿Qué hizo esta sinvergüenza? No fue a buscar a mi abogado, Fausto Jarrín, a decir que si le permitíamos tener asilo en otro país, Argentina. Ella decía que la propia fiscal había hecho hacer el cuaderno, que vamos a verlo, en la cárcel, para inculparnos, así como había implantado los archivos. Ella no quiso en su computadora, pero su asistente sí aceptó los supuestos archivos que probaban los sobornos. Perfecto, yo le mandé así, bueno, le ayudamos, pero que tumbe ese caso.
Con eso fue donde la fiscal, mire, ya tengo garantizado esto, le tumbo el caso si no me dan la casación a favor. Fue la única que ganó la casación, y por eso. Pero en 17 días resolvió la casación. En Bélgica dura más de un año. Pronunciamiento de organismos internacionales, ¿no? Cuando ustedes, la metáfora que hizo Aita, ven un carro viniendo en contra, dicen, este loco viene en contravía. O sea, 2 carros, 3 carros, 5 carros, el camión, el bus, son ustedes los que están en contravía. Pero para el gobierno ecuatoriano, para la prensa corrupta, para los jueces corruptos, es el mundo el que está equivocado, no ellos. Veamos lo que dice el relator de Naciones Unidas para Independencia de Jueces. 4 informes contundentes tiene. Lo que dicen países como Bélgica, como México. Lo que dice la Interpol, que es policía, que ha rechazado absolutamente todos los pedidos de prisión de alerta roja contra todos los involucrados en el caso, de la forma más grosera, diciendo, esto es persecución política. Casos sobornos. Pronunciamientos de organismos internacionales. En varias ocasiones, el relator especial sobre independencia judicial, a través de documentos oficiales, ha cuestionado la legitimidad y transparencia con que el Estado ecuatoriano ha manejado la designación de autoridades y la violación de derechos humanos contra personas procesadas judicialmente. En enero del 2018, el relator de la ONU dirige una carta al Estado ecuatoriano, manifestando su preocupación por la remoción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la designación de nuevos vocales a través del Ejecutivo, afectando a su vez la autonomía de los órganos de control, transparencia y control social. El 18 de septiembre del 2019 reiteró sus preocupaciones y textualmente señala: en el marco de la cuestión referida y teniendo en cuenta las alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre el hecho de que el proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador pudiera no ajustarse a los estándares internacionales en la materia de ser fundadas esas alegaciones. Ha de resaltarse que todo proceso de evaluación judicial debe de velar por el cumplimiento efectivo del principio de la independencia judicial. El 10 de junio del 2020 se vuelve a manifestar, en el comunicado expresa: noto con preocupación las fallas en el reglamento para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, expreso mi grave preocupación por las consecuencias del nombramiento de jueces temporales, aparentemente sin base clara en la ley doméstica, para la administración de la justicia. Sobre el caso sobornos, el relator de la ONU ha informado en 2 ocasiones sobre la violación en el derecho internacional. El 9 de julio del 2021 señaló: quisiera expresar mi preocupación respecto de las alegaciones hechas sobre la posible violación a la independencia judicial objetiva, por la injerencia de otros poderes dentro del Poder Judicial. Se habría incurrido en vulneración al debido proceso, falta de imparcialidad de la Fiscalía General de la República y de los diferentes estamentos judiciales que conocieron del caso y resolvieron en violación del debido proceso. Aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio por un delito que no existía al momento de los hechos, y condena por un tipo penal diferente al cual se utilizó previamente en la acusación. El 26 de enero del 2022, de nuevo en el caso sobornos, declaró: en el caso mencionado, se habría incurrido en vulneración al debido proceso y al principio de tener los tiempos y medios para acceder a la prueba. Las denuncias recibidas relativas al caso mencionado refieren a posibles violaciones de derechos fundamentales que van más allá del ámbito de competencia de esta relatoría. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan. A estos cuestionamientos se suma la negación de la Interpol a la justicia ecuatoriana, al rechazar por 12 ocasiones consecutivas emitir alerta roja en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios. La Comisión de Control de Ficheros de la Interpol señala que la documentación incumple las normas y además advirtió que los datos serán borrados de sus archivos. El 19 de abril del 2022, por primera vez en la historia, Bélgica concede asilo a un exmandatario, reconociendo de esta manera a Rafael Correa su condición de perseguido político. Todas estas manifestaciones y cuestionamientos de organismos internacionales contra la justicia ecuatoriana evidencian y reconocen a Rafael Correa y demás dirigentes como víctimas de una evidente persecución. Los que conocen la historia reciente de Ecuador saben que yo fui 10 años presidente, le gané 14 elecciones. Salí con un altísimo índice de popularidad y sin una infracción de tránsito.
nos traiciona Moreno, amenaza ya en octubre del 2017 que vamos a ver preso a un expresidente, y me empiezan a llover las denuncias penales. Y otro de los mitos es que no ha dado la cara a la justicia, la he dado. Pero estaba bajo la jurisdicción del Estado belga, residiendo legalmente en Bélgica, donde vive mi familia, ¿no? Y le hemos ganado absolutamente todo. Pero por supuesto, para la prensa corrupta ecuatoriana soy el prófugo, ¿no? Todo el mundo sabe dónde estoy, de qué hablo, yo soy el prófugo. Entonces es tratar de dañar siempre la imagen de la persona, ¿no? Bueno, la realidad, o sea, cómo entender cómo me involucraron a mí en este caso. Nunca ha habido sobornos, gastos normales de un movimiento político y de contratista del Estado. Yo no podía examinar, porque no he estado en Ecuador, algo he podido ver. Son cosas increíbles, ¿no? Una mezcla de facturas impresionante, hasta el movimiento de tierra. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Gastos normales. Han mezclado, por ejemplo, dicen que este contratista alquiló una tarima, ¿no? Entonces, financiamiento ilegal. Si eso fuera cierto, no es soborno, es financiamiento ilegal. Pero además no es verdad. La tarima es para el subcentro de salud que lo construyó, pues, ese empresario. Y eso se estila, que ellos financian la inauguración. Aquí, por ejemplo, yo conozco a 2 empresarios de los que he manejado con influjo psíquico, los otros 6 ni los conozco, ¿no? Pero uno de ellos me ha contactado, Rafael Córdoba, un hombre mayor, 76 años, no lo conozco personalmente, está en un país con su hija, y me contó un poco cómo lo involucraron. Él fue representante de Interrao, una empresa rusa, del 2010 al 2011, un año, porque le pidió el favor a un amigo hasta instalarse. Esa empresa construyó Toachi Pilatón, una hidroeléctrica. En el año 2014, con empresa MECO, una empresa que no era contratista del Estado, su nueva empresa, solo había sido un año representante, nos dio un aporte de campaña legal, está registrado. Dicho sea de paso, el Consejo Nacional Electoral, incluso contrario, aprobó todas nuestras cuentas, todo está aprobado. Bueno, los que usaron de soborno le pidieron plata para sacarlo. Otros empresarios dieron plata, él lo dio, lo metieron en el juicio, lo acusaron de soborno. ¿Por qué? Porque dio plata e Interrao sí es contratista del Estado. Pero él fue representante de Interrao cuando no era... cuando ni siquiera se ha cubierto ese periodo, 2010-2011, y los sobornos supuestamente son del 2012 al 2016. Ese nivel de barbaridades tiene esto, ¿no? Pero bueno, y mezclaron todo, ¿no? Es una supuesta investigación periodística, ¿cómo hicieron la trama, no? Que un periodista publicaba esto. En verdad, se trata de un sinvergüenza chantajista, Villavicencio, para variar, le decía que tiene su... ¿cómo se llama? Periodismo de investigación, Miloja, financiada por National Endowment for Democracy, ex sindicalista, ¿no? De comunista, de la ultraizquierda, ahora incondicional de Lazo. Siempre fue opositor nuestro a nuestro gobierno porque no tuvo espacio con nosotros, pero en todo caso ahora es asambleísta incondicional de Lazo. Y bueno, este es de los que cobra por lo que dice y por lo que calla, ¿no? Incluso tiene graves acusaciones de lavado de activos, sus familiares recontra millonario, ya es precandidato presidencial, lo de siempre, un sinvergüenza completo. No va a ir a ningún lado, pero ¿cuál es la realidad? Como les decía, continuemos con la realidad. Es una construcción de servicios de inteligencia del gobierno de Moreno. Ellos hicieron los supuestos archivos, robaron archivos reales, los adulteraron, se los pasaron a Villavicencio para que los publique, los publicaron y un policía, no me acuerdo el nombre, los vio, hizo, ¿cómo se llama esto? La materialización, todo eso, y al día siguiente ya estaba la denuncia puesta, allanamiento, todo preparado, ¿no? Supuestamente en base de una investigación periodística que no es verdad. Todo fue preparado por los servicios de inteligencia. Pero nosotros ya tenemos la auditoría y se demuestra que en verdad esos archivos del soborno del 2012 al 2016, con registro de soborno, ¿no? Que mezclan todo, como les decía, fueron adulterados hasta el 2018. Pero esta prueba no fue aceptada por los jueces y no nos permiten hacer peritaje. Supuestamente esos archivos, ¿ya? Los descubren en un allanamiento en base de la investigación periodística, allanan las oficinas de la presidencia y encuentran el computador del asistente Pamela Martínez, Laura Terán. Pero Laura Terán había dejado de trabajar 5 años antes en la presidencia. Pero encuentran el computador, que debió estar reformateado 10 veces, y ahí estaban los archivos. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Y ya tenemos, esto es colombiano, hecho ese paso esta empresa, ¿no? El análisis pericial informático, que esos archivos fueron implantados en el 2018. ¿Ya? Pero esta prueba no la aceptaron los jueces y no quieren el informe hacer un peritaje informático a esa computadora. Como le decía, ¿no? Pamela Martínez nos contó que a ella le pidió la fiscal hacer el cuaderno falso, ya vamos a ver el cuaderno un poquito más, de chistosísima más, y también que le pusieran en su computadora los archivos, y ella no aceptó, pero nos dijo que su asistente Laura Terán se había
Después de 5 años, encuentran esos archivos en la computadora de Laura Terán, que todavía sobrevivía en la presidencia. ¿Quién puede creer una barbaridad así? ¿Ya? Algunas pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó? Una asesora corrupta, que es lo que siempre pasa. Encuentran a un corrupto, lo amenazan, te metemos preso a ti y toda tu familia, si no acusas a este. Pero además, puede acusar a quien le dé la gana, pero debe probar esa acusación, debe probarse. Dimos $1 millón, encontrar $1 millón, aquí no pasa nada, ¿no? Esta señora, yo no sabía, había hecho a mis espaldas una empresa, Nexo Global, de supuesta asistencia legal, y en verdad pedía plata o derecha a las contratistas para ejercer tráfico de influencia. Entonces ahí trabajaba toda su familia, su esposo, sus hermanos, sus hijos. Le dijeron, o acusas a Correa o te metemos preso a toda la familia, ¿no? Y entre las cosas que hizo fue el famoso cuaderno, trademark registrada, marca registrada argentina, tienen que pedir royalty por ahí, ¿ya? Al que descaradamente le habían arrancado el código de barra. Pero se pudo descubrir que dijo que lo había hecho desde el 2012, había registrado hasta el 2014. Cuando se le mostró, pese a que se le había arrancado el código de barra, que es de 2018 ese cuaderno, dijo que lo había hecho un impulso en un viaje de Quito-Guayaquil en avión, en diciembre del 2018. Ese viaje demora 30 minutos. El cuaderno tiene 30 páginas, 33. Hay cifras hasta con centavos y habla en presente. Pero lo hizo en avión, o sea, nadie puede creer estas tonterías. Estas son las cosas que están. Y por supuesto, como a la prensa no le importa, lo importante es condenar, ¿no? Ningún periodista, algo decente, denuncia esta cosa, ¿no? Pruebas abiertamente adulteradas, esto no se va a ver bien, pero este es el número, pueden verificar. Esto es una lista que salió en la publicación original de los periodistas, pseudo periodistas. Mi licencia no es periodista, se graduó de una universidad, la Cooperativa de Colombia, que la cerramos por falta de calidad académica. Siempre fue sindicalista, no había acabado de universidad, pero ya lo convirtieron en el periodista estrella, ¿no? Como siempre. En todo caso, aquí estaba la lista de supuestos involucrados. Lo que presentan en el juicio, faltan 3-4 nombres. La gente que pagó para que la sacaran. Y adulteraron directamente la lista de involucrados, ¿no? Esto lo pueden ver, pueden revisar, ahí está el número de fojas. Pues. Bueno. ¿Y cuál fue la cuestión clave para involucrarme a mí? Desde el inicio de mi presidencia, todos poníamos 5% de nuestro sueldo para hacer un fondito de solidaridad, porque hay cosas que no cubre el sector público. Que iba a pintar la Carondelet del Palacio, un pintor muy sencillo, muy humilde. Su hijo, un gran estudiante, pero no tenía computadora. Le dábamos la computadora. Que se le quemó la casa a un héroe de la guerra del Cenepa, a la viuda de un héroe de la guerra del Cenepa. Entonces le damos una casita nueva. Que no podía pagar un empleado su casita y ya se le iba a quitar. Le dimos un crédito de $8.000. Le estoy contando casos reales, ¿no? Entonces, para eso sirve el Fondo de Solidaridad, en nuestro propio bolsillo. Se lo voy a demostrar. Primero, esta es la perita. Esta perita nos insultaba a diario en Twitter. Te recontra anticorreísta, que ladrones, todo eso, y es la perita del caso, ¿no? Pero el caso, esta misma perita reconoce, sin lugar a dudas, la existencia del fondo. Como en una oficina, le decimos vaca en Ecuador, ¿no? Se reúne la platita para ayudarnos, ayudar a gente y ayudarnos nosotros también, ¿no? Yeah. El Fondo Solidario, yo incluso escribí a la delantera fiscal, que yo lo voy a presentar completamente separado, porque el Fondo Solidario como tal, yo no le encuentro un piso jurídico que a mí me haga detectar, ni criminológico que me haga detectar como una actividad ilegal. Eso ya le corresponderá a la fiscal. Pero para mí, no lo veo como tal, porque era un grupo de personas allegados al presidente que entregaban dinero y bueno, es como, decíamos como existentes, como que entre las dos nos vamos a morir, cada mes vamos a poner esto y ese va a ser nuestro fondo. Pero yo entiendo que el fondo tenía una orientación netamente humanitaria. Eso a mí me quedó claro porque me lo dijo Pamela Martínez, me lo dijo Laura Terán, que ella era la que hacía los registros, me lo dijo María Rodríguez Duarte, y todas las personas que se concentraron conmigo me han dicho que el fondo, o sea, por eso yo digo, el fondo para mí, personalmente y criminológicamente analizándolo, yo no veo que tenga un viso delictivo mental, porque creo que todas las personas tenemos derecho de hacernos un fondo solidario, no sé. Ahora que ya la fiscal decida que eso es delito por esto y por aquello, yo no sé. ¿Por qué está insistiendo en esto, Correa? Porque esta es la principal prueba contra mí, ya se lo voy a mostrar. En todo caso, ¿cómo prueba la fiscal que somos unos mentirosos? ¿Saben lo que hace? Pide una certificación a la Superintendencia de Bancos de que si tenemos un fondo de ahorro y crédito en la presidencia. Y obviamente la Superintendencia de Bancos dice, no hay.
Entonces era mentira el Fondo Solidario. O sea, ustedes quieren tener un fondo en su oficina, en su ministerio, tienen que pedir permiso de la superintendencia de banco. O sea, cosa de loco. Pero bueno, esta perita reconoce que existe el Fondo de Solidaridad, por si acaso. Aquí están mis aportes. Yo también aportaba mensualmente $380. Esta es una fecha, no la veo bien, otra fecha. Aquí está incluso esto. Al final pedimos copias de la propia Pamela Martínez, que manejaba ese fondo. Me certifica esta copia, no sé por qué la habremos pedido. Son las pruebas de los aportes al Fondo de Solidaridad, ¿no? Los cheques. Acá los recibo. Recibí de parte de François Villalba, que era mi asistente, la cantidad de $380 correspondiente al mes de julio de 2016 para FS, Fondo de Solidaridad, de parte de SP, señor presidente. Septiembre de 2016, octubre de 2016, por ahí hasta 2015. O sea, sin lugar a dudas existía el fondo. Hay testimonio de escena. Yo aportaba para el fondo. De la gente que recibió el fondo, a mí me prestaron $8.000 del fondo. ¿Ya? Entonces, comprobante de aporte del fondo. Pero miren la primera prueba contra mí. Las pruebas contundentes, ¿no? Por lo demás, el tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas de especial trascendencia que abonan aún más al grado de participación que tuvo el procesador Rafael Correa Delgado, ¿no? A. El procesador Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito de $6.000 en su cuenta personal que la mantenía en el Banco del Pacífico, ¿no? Yo les decía que mi gobierno fue el que mayor inversión pública tuvo en América Latina en los 10 años, unos $100.000 millones y recibí $6.000 de soborno, y soy tan estúpido que le deposito en mi cuenta personal del Banco del Pacífico, que es banco estatal, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Estaba sobregirado, tenemos la declaración de mi secretario, que fue el que sugirió la idea, Galo Mora, y como pasaba varios meses sobregirado, me sugirió hacer un préstamo al Fondo de Solidaridad. Me prestaron $6.000. Esa es la principal prueba de que yo recibí soborno. Aquí están los cheques con que pago ese crédito. Comprobante de pago. Aquí están los cheques. $500 abonaba cada mes, ¿ya? 12 meses hasta que pagué los $6.000. Aquí están los certificados de la propia Pamela Martínez, ¿no? Porque Pamela, por eso mezclaron todo, porque Pamela Martínez es la que manejaba ese fondo. Y aquí está, este es el más importante, la cuota 1212 de SP, señor presidente, que lo he subrayado y ya le explico por qué después, ¿no? Con lo cual queda cancelada la totalidad de la obligación, el préstamo de $6.000. Esa es la principal prueba que recibió soborno, aunque no lo creen. Y las otras pruebas, ¿no? Cada una más irrisoria que otra. Que el procesador Rafael Correa, por intermedio del procesador Jorge Glass y Pamela Martínez, exigió dinero indebido a la empresa de Brecht. Yo no conocía a Concepción Sano. Nunca recibió de Brecht. Con todo respeto, Brasil me cayó mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Ecuador habían cometido muchos abusos y nunca los recibí. Nunca. No conocí eso. Entonces, dicen que dijeron que fueron de parte mía, entonces yo he pedido dinero de Brecht, ¿no? En la parte C, ¿no? Que Jorge Pinel, Walter Solís, María Duarte y Vinicio Alvarado solicitaron $1 millón al procesado Pedro Verduga, que era un constructor que ya falleció. Él declaró, Pedro Verduga, que le habían pedido $1 millón, ¿no? Pero esta es la mejor prueba de que no ha habido soborno, porque le pidieron $1 millón cuando ya tenía todos los contratos que ganó. Pero además, le pidieron, por eso su rey solicitó. Él mismo reconoció que nunca los dio. Él lo reconoció, nunca los dio. Y es la prueba de que hemos recibido soborno. Y la última, y por eso la importancia del Fondo de Solidaridad, que dentro del entablado de corruptel el procesado Rafael Correa Delgado tenía sus propios códigos, SP. Porque como esta señora manejaba el Fondo de Solidaridad, yo era el que aprobaba los gastos, $2.000 para la computadora del hijo del albañil, y ella ponía aprobado por SP, A1, RCD, Rafael Correa Delgado. Esos son los códigos que he utilizado para los sobornos. Entonces, es el Fondo de Solidaridad de la presidencia, ¿no? Esto fue creado, comprobado más allá de cualquier duda, pero ya verán lo que dicen los jueces de nada. Y la prueba de la fiscal fue el certificado de superintendencia de banco de que no existe un fondo de ahorro y crédito en la presidencia. Esta es otra parte de la sentencia. La encuesta y defensa del mencionado procesado de dinero en güera, embrollada y caótica, o sea, muy prepotente, ¿no? muy prevalidos en ese momento, creían que la impunidad le iba a durar para siempre, que fueron de desacreditar las pruebas de su desacreditar a la prueba de cargo, en especial a cierta prueba pericial, pasando por promover la idea que dentro de la presidencia de la República existió un supuesto fondo de solidaridad. O sea, todavía con qué prepotencia dicen que somos nosotros que hemos tratado de engañar, ¿no? Hasta descalificar la teoría de la autoría mediata por dominio de la organización
y me acusan de delitos de infracción de deber, ¿no? Les digo que no voy a profundizar en cuestiones de derecho, pero muchos dicen que esto no es aplicable para la configuración de delito que han hecho en este caso. Pero bueno, a ver, veamos si se puede esto retrasar, sí. Bueno, yo voy a tratar esto, voy a retomar esto, es importante la teoría mediata por dominio de organización. Ustedes recuerdan que en el informe del relator de Naciones Unidas dice, se cambió el tipo penal, porque empezó acusándome de esto la fiscal y me condenaron por otro tipo. Ya lo vamos a demostrar, ¿ok? Esta es la otra parte final de la sentencia, ¿no? Repite, ¿no? Que Vicente Rafael Correa Delgado, pone hasta mal mi nombre, protagónicamente actuó de una forma singularizada supra, su conducta factiva, de una manera fue neutra, con pleno conocimiento, incluso recibió parte de los valores económicos producto de las ofertas o promesas dadas por el empresario, de forma directa, a través de un depósito de $6.000. Esa es la prueba de los sobornos, ¿no? Y mediante utilización de otros valores para el pago de festines, y también lo subrayé, porque para que vean cómo construye la narrativa. ¿Saben qué es el pago de festines? Leonel Valenzuela, cantautor chileno, nacionalizado ecuatoriano, militante nuestro, vive de tocar guitarra, vive todavía, ¿no? Ha dado su testimonio, se cortó el dedo, se comía la camisa, no podía tocar, nos pidió ayuda, le prestamos $2.000 de fondo de solidaridad y le dijimos, para no humillarlo, porque sabíamos que no íbamos a recuperar esa plata, págalo con actuaciones. Una de esas actuaciones fue el cumpleaños de nuestro canciller Ricardo Patini, esos son los festines, pero hicieron una narrativa para poco menos hacer creer a la gente que financiamos orgías con los sobornos que recibimos. Es para mostrarles cuál es el modo operandi y las exageraciones, las barbaridades, mítines, propaganda gubernamental, etc. Las acciones típicas fueron planificadas. Era de portada al encartado Rafael Correa, quien tenía el dominio político del sistema de contratación, ya no es dominio directo, sino político, ¿no? Y nuevamente fueron otorgados bajo régimen de emergencia con base a decretos ejecutivos. O sea, las pruebas son de decretos ejecutivos, lo que me involucra. O sea, gobernar es un delito. Bueno, algunas cosas relevantes y vamos acabando, no se preocupen. Acusación de fiscal contra mí fue por autor mediato por dominio de la organización. Ya eso sí me he vuelto muy experto. Esta es la teoría de Klaus Roxin. Resulta que vive en Bélgica, Klaus Roxin es alemán y vive. Lo contactamos, le pedimos un informe que nos costó 13.000 euros, donde destrozaba pues a fiscal y a toda esta tontería. Pero me lo manda por correo, por mail, me lo manda a mi abogado belga y me lo manda a mí. Todos nuestros correos están hackeados. Y lo sabemos, porque hay gente leal todavía en inteligencia que me dice, presidente, le está mandando esto. Bueno, entonces parece que estos se enteraron y por eso cambiaron el tipo penal. Pero no es que dicen, bueno, esto no es y queda inocente. No es, pero es culpable el otro, de lo cual nunca nos defendimos. Entonces ya no somos culpables de autor mediato por dominio de la organización, sino que jueces desecharon esta acusación a lectura ese rato, nunca nos avisaron nada. O sea, nunca nos defendimos. Nos estamos defendiendo de autor mediato por dominio de la organización, pero nos condenan autoría mediata por instigación, a través de influjo psíquico, y nunca nos defendimos de eso. Entonces, eso es lo que dice el relator de Naciones Unidas, ¿no? Descarado fraude procesal, ¿no? Sentencia fue preparada en fiscalía y tenemos las pruebas. El juez ponente, puesto a dedo, era, yo escribí el nombre, tal vez no se me grabó, Iván León, ¿no? Ese juez, aquí están las pruebas. Esto lo sacó la misma gente de Judicatura indignada por lo que veían. Miren ustedes. La justicia ecuatoriana como instrumento de persecución política. A continuación presentaremos cómo se viola todo principio ético y jurídico de nuestro sistema judicial y el derecho procesal, las garantías constitucionales y el principio de inocencia. Una red de corrupción que involucra al juez Iván Javier León Rodríguez y la secretaria de la Fiscalía General Marta Cecilia Caizacán, con el fin de armar una causa sin sustento con el propósito de persecución política. Las pruebas de los amarres entre juez y fiscal. Aquí las pruebas que evidencian que el juez Iván León mantiene una relación extraoficial con la secretaria de la Fiscalía General Marta Caizacán. Entre ambos intercambian correos. La secretaria Caizacán le envía el día 31 de marzo al juez Iván León un correo donde le adelanta, bajo el asunto titulado Saludos, un archivo adjunto llamado Resumen Juicio Caso Sobornos, en el cual en primera instancia le deja con resaltador las modificaciones que el juez debería aceptar a los delitos que se le atribuirían al exvicepresidente Jorge Glass para agravar las penas. En un segundo correo enviado el mismo día a las 18:26 horas, bajo el asunto titulado Hola, le hace llegar un archivo adjunto titulado Procesado Correa, en el cual adelanta y se deja en resaltado amarillo las modificaciones pendientes que el juez desea efectuar para agravar aún más la situación procesal del expresidente Correa.
Además, una captura de la computadora de Marta Caiza mientras trabaja en el auto de procesamiento del caso Sobornos, donde burlonamente la secretaria de la Fiscalía General, doctora Marta Caiza, titula al auto de procesamiento procesado caso Soborno más resumido GG. Para continuar con la veracidad, aquí la foto del fondo de pantalla de la secretaria de la Fiscalía General, Caiza Cando. En el mismo constan sobre el escritorio los archivos relacionados con las causas contra el expresidente Rafael Correa. Una justicia totalmente amarrada con un vil montaje como instrumento de persecución política en un caso que ya estuvo sentenciado. La sentencia la escribió la Fiscalía. Están las pruebas. Pero iniciamos un juicio por fraude procesal, pedimos los peritajes, todo ha sido detenido, todo está ocultado y la prensa no dice nada. Y la fiscal que está directamente involucrada, pues no pasó nada. Pero están las pruebas ahí contundentes. La sentencia fue escrita en la Fiscalía, no por el juez ponente. Y miren lo que dice, que ya uno pasa vergüenza ajena. Este es un juez de Corte Nacional, Edgar Flores, jugó, participó en otros casos, ¿no? Particularmente en el caso de Alexis Mera, que lo va a reconocer. Miren cómo abiertamente reconoce cómo actúan. Parece increíble. Del procesado Alexis Mera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar, ¿no?, el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Me dice que alguien que debía haber tenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre, o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país. De esto de los juicios paralelos. Juez de Corte Nacional, esto es una comparecencia al Congreso por el juicio político de José Catura, reconoce abiertamente que no le dieron la libertad a mi secretario jurídico Alexis Mera por temor a la prensa. ¿Y qué ocurre siempre? El juicio paralelo. Abiertamente el offer y la intromisión mediática en la justicia. Y jueces venales y corruptos, ¿no? Esto es lo que tengo que aguantar. ¿Sí? Soluciones para el offer. Y esta es una gran iniciativa, ¿sí?, desde el sector, de la sociedad civil. Pero no nos engañemos, ¿no? Mientras no resolvamos el eterno problema de la prensa, será muy difícil combatir el offer. Yo no entiendo por qué el temor a la prensa, el terror a la prensa. O sea, cada vez que yo critico a la prensa es porque odio a los periodistas. Mi segunda hija, como les contaba, es periodista. Yo no odio. Pero por supuesto que hay que rechazar a la mala prensa como a los malos políticos, a la mala política. Siempre son muy pretenciosos, ¿no? Siempre dicen, la prensa es vital para la democracia. Sí, la buena prensa. Y la mala prensa es mortal para la democracia. Lo que necesitamos es buena prensa. Y es un poder sin contrapoder. Si no tienes contrapoder, la democracia, el modelo de Montesquieu se basa en el equilibrio de poderes. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Si no tienes contrapoder, debe tener leyes, ¿no?, que regulen, pues, ese poder, ¿no? O la voluntad, la definición de ley. Bueno, que regulen. Pero no quieren nada. Quieren seguir en total impunidad. No nos engañemos. Mientras tengamos la prensa que tenemos en América Latina, continuará el lawfare, no tendremos democracia y no tendremos posibilidad de desarrollo. Tenemos que enfrentar este problema, sin miedo. El problema del partido judicial, ya no es el partido militar. Y aquí no tengo soluciones. Y cuidado, yo sé que hay jueces honestos. Lamentablemente, como decía el juez Flores, ¿no?, con el bombardeo mediático, se necesitan jueces heroicos. Y eso casi no hay. O no hay. No se imaginan. Había jueces que querían hacer justicia, sobre todo a nivel de casación, en el caso Soborno. Lo sacaban periodistas sin vergüenza, Carlos Vera, las fotos donde vivían. La fiscalía les allanaba la casa del papá. Le ponían drones encima de la casa. Patrulleros amenazantes. O sea, diciéndole, si no condenas a Correa, mira todo lo que te va a pasar. De todos modos hay que cumplir con el deber de juez. Pero hay que ser juez heroico. Ahora, es exigir demasiado, ¿no? Por ejemplo, con el crimen organizado, cuando no hay protección del Estado y un fiscal le dice, me acusa y mira, ya sé dónde va tu hijo a la escuela, dónde trabaja tu mujer. O sea, hasta dónde se le puede exigir también con indefensión de esa gente, ¿no? Pero
Bueno, aquí la amenaza a los jueces era terrible. No tengo solución para eso, hay que buscarlo, ustedes están más preparados que yo como jurista. Pero mientras no tengamos mejores jueces, mejor sistema judicial, tampoco tendremos Estado de Derecho, democracia ni desarrollo. Y esto es una forma de mitigar, sobre todo el segundo problema, pero también los dos primeros. Un verdadero sistema interamericano, que no lo tenemos. Esto es materia para otra charla. Pero el sistema interamericano es bicéfalo, ¿no? Comisión y corte, son diferentes, ¿no? El europeo es unicéfalo, son los cortes. La corte es muy rigurosa, pero no tiene jueces tiempo completo, tiene un presupuesto súper escaso. Todo el sistema se fundamenta en el Pacto de San José, o bueno, ya se fue el nombre oficial, pero bueno, el Pacto de San José, que no ha sido firmado por Estados Unidos. Pero pese a eso, tiene en Washington la sede de la comisión, y es financiada en su mayor parte por Estados Unidos. Pagan para controlar el resto. Y obviamente, esa comisión depende pues, del financiamiento, no se engañen, desde que el mundo es mundo, eso es así. Que de repente haga lo que tiene que hacer, como el caso de Petro en buena obra, pero una buena instancia, sobre todo jurídica, no es la que hace de vez en cuando lo que tiene que hacer, sino siempre lo que tiene que hacer. Y depende muchas veces de quién es el secretario. El nivel de rigurosidad es muy bajo, poco menos que una ONG, ¿no? Un poco más que una ONG, que el comité del barrio para organizar la kermés, etc. Y, por ejemplo, ¿no? El doctor Ortiz no va a estar de acuerdo conmigo, pero incluso las cautelares, eso no está en el estatuto fundacional de la comisión, aprobado por la Asamblea. Se arrogó esa función en la propia comisión. Y en el caso de Petro, muy bueno. Y en otros casos, terrible, cuando se quieren oponer una carretera, una represa para el desarrollo nacional, acuden a la comisión y una medida cautelar y hay que parar el desarrollo del país. Entonces hay que hacer una revisión, no es lo más urgente, ¿verdad? Eso, pero una revisión total del sistema interamericano, la OEA. No hubiera podido pasar lo que ha pasado en Ecuador y en muchos países si hubiéramos tenido un verdadero secretario de la OEA, si hubiera funcionado de verdad el sistema interamericano. Pero la OEA siempre ha sido el Ministerio de las Colonias, pero además con Almagro pues, ha llegado a límites insospechados. Se necesita un sistema latinoamericano, una corte como ese tiempo completo, realmente fondeada, que no se tome 20 años a resolver los casos y que pueda actuar oportunamente para parar destrucciones del Estado de Derecho, persecuciones judiciales como las que estamos viendo, como la que sufrió Lula, etc. Esta es una propuesta muy concreta que puede hacer la CELAC, porque este año se cumple 75 años de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos, se hizo en el 1948, pero con la participación hasta de Eleanor Roosevelt, la esposa de la viuda en ese momento de Franklin Delano Roosevelt. No sé qué capacidades tenía esa señora para hacer la Carta de Derechos Humanos, que tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas medio disparatadas, como propiedad intelectual, como derecho humano. Eso tiene la Carta. Pero, por ejemplo, la verdad debería ser un derecho humano. Y no la verdad como se utiliza ahora, ¿no? El derecho a la verdad de los desaparecidos. El derecho a la verdad para todos los ciudadanos. La verdad es un derecho fundamental. Robándonos la verdad. No podemos tomar decisiones de acción colectiva coherentes para mejorar nuestro nivel de vida. Podemos odiar a alguien sin conocerlo. Miren lo que pasó a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre. Entonces, una propuesta concreta, ¿no? Por supuesto, se puede hacer una reforma integral a la Carta, porque hay que introducir otros derechos. Yo creo que el acceso al conocimiento, que tiene que ver con la defensa a la vida, medicina, vacuna, tiene que ser un derecho humano, ¿ya? Pero tal vez no podemos dispersar mucho, podemos empezar con el derecho a la verdad. Este año se cumplen 75 años, de diciembre del 2023. Y sobre todo, para los políticos progresistas, que todavía sueñan con cambiar Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, la patria grande, se trata de no perder elecciones. Porque todo es político. ¿Okay? Miren, la única lucha que no puede perder el progresismo, la batalla que no puede perder es la batalla moral. No vamos a permitir que se juegue con nuestra reputación. Datos, no relatos. Yo vengo a la academia. Es fácil hacer narrativas, hacer creer a los jóvenes que antes no había corrupción y que con nosotros hubo corrupción. Hoy se hunde el país en corrupción, pero no hablan de eso. Pero aquí están datos. Este es el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Es subjetivo. Normalmente empresarios que no son simpatizantes nuestros. Yo encontré el país en el puesto 150. Lo bajé hasta el puesto 102, me parece, y lamentablemente con el caso de Vélez, como es percepción, ¿ya? Me subió al 120. Pero bajamos 30 puestos. 30. En mi periodo de gobierno, 2007-2017, pueden verificar, fue el país de Latinoamérica que más redujo puestos en el ranking de Transparencia Internacional. Esa es la realidad. No solo que luchamos a la corrupción
contra la corrupción. Fuimos el más exitoso a nivel regional. Creamos un sistema de compras públicas que no había, el que nos acusan ahora de manejar, rendición de cuentas, subasta inversa virtual, 10.000 cosas para evitar la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción hay mucha hipocresía, ¿no? ¿Quieren luchar contra la corrupción? Empiecen pues eliminando esas cloacas llamadas paraísos fiscales, porque por ahí pasa toda la corrupción, Odebrecht, sobornos, todo por ahí, pero ahí no los toca, ¿no? Entonces es otra lucha, la lucha contra los paraísos fiscales. Estos son datos subjetivos, ¿no? Pero esto es data dura, encuesta. Usted ha dado coimas. Antes de mi gobierno, 15.4% de las empresas que contrataban con el Estado, con la poca inversión pública, decían que tuvieron que dar coimas. En mi gobierno fue 1.7%. Acabó mi gobierno, principio de 2017 ya subió a 5.9%. Esto lo pueden ver en el World Bank Database. ¿Okay? Son datos públicos. Esa es la realidad. Que no permitiremos que se juegue con nuestra honra. Y tengan ustedes la seguridad que los corruptos siempre fueron ellos. Esta es la placa de la infamia que pusieron al lado de Carondelet. Este tipo Salvador, el procurador, tiene tanta miseria humana que nos exigió pagarle los $400 que gastó la Procuraduría en la placa, ¿no? Y yo le dije, le pagamos con todo gusto $400, con una condición. Cuando se le derrumbe toda esta infamia, que la dejen ahí, para poner al lado otra placa, recordando a futuras generaciones la miseria humana que tuvimos que enfrentar. Tengan la seguridad, como les decía, que los corruptos siempre fueron ellos. Y voy a acabar desafiando al país de la samba, recordando a un gran argentino, un tanguero, Enrique Santos Discépolo, lo que ya dijo hace un siglo: qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Muchas gracias. Y respetuosa de los campanates, se ha mezclado la vida y herida por un sale siempre más llorar la vida. Muito bem, só gostaria de encerrar esse nosso evento, mais uma vez agradecendo a presença do presidente Rafael Correa. Nós tivemos uma exposição claríssima, né, do seu caso, de tudo que envolve e das características, muitas delas do Lawfare, enfim, evidentes, e lamentamos muito o que aconteceu com você, presidente, e que lamentavelmente aconteceu com muitos mandatários nos últimos anos na América Latina, e fica aqui o nosso compromisso para estarmos lado a lado nessa luta de combate ao lawfare e de defesa da democracia. Muito obrigado pela presença de todos.